Compromiso devocional 2 de agosto, Deuteronomio capítulo 13, versículo 3 y 4. ¿Ando? En la Biblia encontramos advertencias de aparición de profetas, de predicciones en nombre de Dios y que no debemos confiar en todas las personas que afirman hablar de parte de Dios. Debemos siempre ponerles a prueba. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, la Escritura nos insta a no dejarnos llevar sin analizar en detalle la veracidad de las afirmaciones y la fidelidad del testimonio del que afirma. Siempre debemos preguntarnos por las credenciales del que habla, si tiene base lógica, bíblica, coherente sus palabras. No nos dejemos llevar por el entusiasmo de la multitud. Tomemos nuestras decisiones basadas en la evidencia y la palabra de Dios. Debemos ser críticos y no dejarnos llevar por las apariencias. La fe y la creencia en la Trinidad no deben estar basados en señales y prodigios, sino en una relación personal, en una comunión genuina con ellos, arraigada en la verdad y la sabiduría divina, y no en las especulaciones y o el engaño. Tengamos presente que, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo advenimiento es obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales deben seguir a los creyentes, en lugar de que los creyentes sigan las señales. Ante todo esto, la clave está en amor a la Trinidad de todo corazón, seguir los preceptos, mandamientos y ordenanzas de la palabra de Dios, rechazando todo aquello que no es de Dios, teniendo cuidado en el caminar diario con enseñanzas, con invitaciones, con filosofías que no están 100% alineadas con la palabra de Dios. Siempre se debe evaluar el mensaje si se está alineado con la Escritura en su totalidad. Démosle la importancia al discernimiento espiritual. Si estamos firmes, no podemos ser engañados en cuestiones espirituales. No olvidemos que podemos ser probados sobre el amor a la Trinidad con palabras persuasivas, tratando de socavar nuestra fe, tentados a creer que sus palabras son genuinas y al ponerle fe se cumplen, no porque sean de Dios, sino por la fe que el oyente le pone, dando como resultado alejamiento de la verdadera fe, andando en busca de predicciones. Por eso la advertencia a la adoración exclusiva a la Trinidad, y en cualquier momento podemos estar en situaciones de prueba o tentación, donde se da a conocer la fortaleza de la fe, la confianza y obediencia a la palabra de Dios, y esto sirve para separar creyentes genuinos de los creyentes superficiales, separarlos de devoción y adoración total y completa de los de una devoción y adoración a medias o sin ellas. Por eso debemos mantenernos siempre alerta de creencias y enseñanzas diferentes. Tomemos en serio la advertencia que nos da Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso es crucial conocer bien la palabra de Dios. Solo así podemos discernir la verdad de la mentira. Orar sin cesar para mantenernos en el camino correcto, de la mano del Padre, el amor del Hijo, en la guía y protección del Espíritu Santo, todo a través de la palabra de Dios, y podamos detectar cuando algo es contrario a las enseñanzas de las Escrituras. Demos la importancia a los estudios y enseñanzas, a la guía que encontramos en la congregación para entender mejor la palabra del Señor y discernir la verdad. Tengamos presente que Dios no nos pone a prueba para atraparnos en un error, sino para ayudarnos a fortalecer nuestra fe y amor por la Trinidad. Los mandamientos, preceptos y ordenanzas son claros y directos. A través de las Escrituras encontramos diferentes pasajes que nos invitan a seguir sus enseñanzas, a tener nuestra vida basada en principios y valores que se asemejen a Dios y a Cristo. Tengamos presente el andaréis, temeréis, guardaréis, escucharéis, serviréis, seguiréis, que encontramos en la Biblia. Cada verbo denota acción de nuestra parte.
No podemos pasar desapercibido que algo que se ve demasiado a menudo se va familiarizando con su rostro. Primero se soporta, luego da lástima y finalmente se abraza. Por eso las advertencias repetidas de mantenernos alejados, porque quien conoce lo genuino no debe buscar imitaciones. Quien está firme en la fe y no solo cree, sino sabe por qué cree lo que cree, no necesita alternativas. Por eso leemos, estudiamos y aplicamos la palabra de Dios diariamente, siendo nuestra ancla para mantenernos firmes en medio de cualquier tormenta. Todos hemos recibido el mensaje de Dios, ya tenemos completa su palabra. Por eso pase lo que pase, debemos caminar firmes tras la Trinidad, guardando los mandamientos y preceptos, obedeciendo su voz, sirviéndoles, para que cuando surja en medio de nosotros, y no de afuera, alguien conocido, familiar, cercano, se levanta y desvíe el corazón. Recordemos que ya estamos advertidos, ya estamos avisados que este puede ser un modo en que vaya a ser probado nuestro corazón y nuestra fidelidad, para que por la sutileza nos pille de sorpresa y en consecuencia desviemos el camino. Recibamos la advertencia de la palabra de Dios, recibamos las instrucciones que evitan que caigamos, que no es otra cosa que andemos buscando la Trinidad, teniendo temor de Dios, obediencia a los preceptos y mandamientos, estando atentos a su voz, sirviendo y siguiendo la Trinidad, siendo acciones continuas, constantes, perseverantes en el diario vivir. Por eso ante el Evangelio de Cristo solo podemos aceptarlo o rechazarlo. En la aceptación se da el arrepentimiento genuino con el nuevo nacimiento y el caminar constante. En el proceder, en el segundo, en el proceder se da un proceder litúrgico que no únicamente los domingos, en un proceder religioso todos los días, en un proceder cristiano sin haber experimentado aún conversión verdadera en Cristo, donde este último es el que se ve influenciado siempre por palabras engañosas, mensajes humanistas, motivacionales y sensacionalistas, buscando prácticas sensoriales, mover espiritual extraño, hechos que pasan como si provieran de Dios, pero sin concordancia con la palabra de Dios, porque no están animados a abandonar su forma de vida mundana, usando una identidad con mera preferencia religiosa. Por eso una y otra vez la advertencia, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ninguno estamos exentos de tropezar, de caer en el engaño. Por eso debemos encontrarnos firmes conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús, siendo constantes en nuestras funciones vitales en Cristo, en una vida devocionalmente activa, aplicando el consejo. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Ante esto evalúa hoy, ando. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, no solo por la advertencia, Señor, sino también por reargüirnos, Señor Padre misericordioso, a evaluarnos conforme a tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ando. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, ando. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás
Palabra del Señor. Buen día.